La Argentina de los años 30 fue un hervidero de cambios sociales y políticos. Grupos nacionalistas como Acción Católica y la Fuerza de Orientación Radical de la joven Argentina conocida como Forja surgieron en respuesta al avance de la modernidad y democratización en el mundo. La creación de este grupo fue parte del intento de ser un nuevo actor político-social en el país. Pero aparecerá en escena un movimiento ideológico surgido de la Unión Cívica Radical y acelerado por la muerte de Hipólito Yrigoyen. Su nombre será Forja. Fundada en 1935 durante el gobierno de Agustín Pedro Justo, Forja representaba una respuesta a las políticas del Partido Radical, rescatando los ideales de Hipólito Yrigoyen. Dos líderes que por su lucha tuvieron que atravesar golpes de Estado y proscripción. Yrigoyen, presidente en 2 ocasiones, veló por la nacionalización del transporte y los recursos energéticos, además de proteger a los trabajadores del campo. Su enfoque en la democratización y el bienestar social lo convirtió en una figura relevante en la historia argentina. En 1930, el gobierno de Yrigoyen cae debido a un golpe de Estado liderado por José Félix Uriburu, quien estaba en contra de la modernización. La corriente enérgica y pura que viene con nosotros significa renovación. José Félix Uriburu asumió el poder tras el golpe, iniciando una etapa de intervenciones militares y gobiernos frágiles. Desde Agustín Justo hasta Ramón S. Castillo, los presidentes enfrentaron tensiones políticas y sociales que, lejos de estabilizar al país, profundizaron la desigualdad. En 1943, otro golpe de Estado llevó al poder a Arturo Rosson, jefe militar. La línea militar continuó hasta 1946, donde por medio de elecciones populares llegaría al poder Juan Domingo Perón, fundador del peronismo y 3 veces presidente de Argentina. Hemos luchado, hemos trabajado por la felicidad común y la grandeza de la patria, haciendo solo lo que el pueblo quiere y sirviendo un solo interés, el del pueblo. Perón logró mantenerse en el poder hasta 1955, marcando un rompimiento con la ultraderecha militar que había dominado desde Rosson. En 1962, Arturo Frondizi ganó la presidencia tras elecciones democráticas, promoviendo políticas de bienestar social, pero como era costumbre en la época, su mandato fue interrumpido por otro golpe militar. En 1966, Juan Carlos Onganía, representante de la ultraderecha militar, tomó el poder, imponiendo un régimen autoritario que sofocó toda oposición. Si así no lo hiciere, Dios y la nación se lo demás. Con Héctor Cámpora en 1973, el Partido Justicialista de raíz peronista volvió al poder, pero esta etapa marcó también el surgimiento de una ultraderecha organizada desde las entrañas del propio movimiento peronista, la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la AAA. La AAA desencadena una serie de actos violentos, comenzando con el atentado al senador radical Hipólito Solari Yrigoyen. Se emitieron listas de condenados a muerte donde destacaban los nombres de Silvio Frondizi, obispos de La Rioja, miembros de organizaciones armadas como Roberto Quieto, entre otros, persiguiendo sin piedad a quienes representaban ideas progresistas o de izquierda. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974, su esposa María Estela Martínez de Perón, que en ese entonces era la vicepresidenta de Argentina, asume la presidencia. Que le tributa su pueblo a su líder. El 24 de marzo de ese año sería detenida y le comunicarían que se le despojaría de sus funciones como presidenta para instaurar al dictador José Rafael Videla,
jefe militar que propició años de tortura y represión durante 1976 a 1981. Durante los años de la dictadura, se estima que alrededor de 30.000 personas desaparecieron: estudiantes, obreros, periodistas y cualquier opositor al régimen. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla. Bajo el régimen de Videla, el Estado se transformó en un aparato represivo. Centros clandestinos de detención como la ESMA se convirtieron en símbolos del horror. La desaparición forzada, la tortura y el asesinato eran métodos sistemáticos empleados para silenciar a quienes pensaban diferente. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. Tras el golpe de 1976, los comandantes de las Fuerzas Armadas instauraron juntas militares. La pena de muerte se implementó para opositores al nuevo orden, mientras que la Suprema Corte de Justicia fue desmantelada y reemplazada por magistrados leales al régimen. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Toda actividad política quedó prohibida. Los medios de comunicación fueron silenciados y sometidos a una estricta censura. La dictadura implementó un sistema de exterminio sistemático dirigido a cualquier persona o grupo que mostrara afinidad con ideales de izquierda. La banda presidencial ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Raúl Alfonsín, el hombre que se convirtió en símbolo de la recuperación democrática, ganó la presidencia en 1983. Promotor incansable de los derechos humanos, Alfonsín lideró un esfuerzo por reconstruir un país herido. Uno de sus primeros actos fueron buscar justicia para las víctimas de la dictadura militar y de la AAA. El juicio a las juntas fue un hecho sin precedentes en la historia de América Latina. Por primera vez, un gobierno democrático juzgó a los responsables de un régimen dictatorial. Se han establecido los hechos que, como derivación de dichas órdenes, se cometieron en perjuicio de gran cantidad de personas. El 22 de octubre de 1970 en Argentina nace el que sería la nueva cara de la ultraderecha en Argentina, Javier Gerardo Milei. Con una historia que lo vincula al fútbol, a la música, Milei no nació dentro de la política, sino que se forjó en una Argentina golpeada por la inflación y el desempleo. Su formación académica en economía lo impulsó a convertirse en un hombre influyente en las redes y los medios de comunicación antes de dar el salto al mundo político. Pero no fue hasta principios del siglo XXI que realmente captó la atención política del país. ¡Yo soy el león! ¡Rugió la bestia en medio de la avenida! Fue la convulsión económica de los últimos años, marcada por una inflación galopante y el debilitamiento de las grandes coaliciones políticas, que su discurso comenzó a ganar terreno. El panorama electoral de 2023 estaba marcado por un enfrentamiento entre los grandes partidos tradicionales: el peronismo de centro-izquierda con Sergio Massa y la coalición de centro-derecha con Patricia Bullrich. En septiembre de 2023 su popularidad alcanzaba el 33.2%, apenas por encima de Massa, quien lideraba con 32.2%. Mientras tanto, Bullrich quedó atrás con un 28.1%. Pero este panorama estaba por cambiar. En las elecciones de 2023, las expectativas eran inciertas. En la primera vuelta, Patricia Bullrich quedó en un lejano tercer lugar, con el 23.81% de los votos. Sergio Massa lideraba con el 36.78%, mientras que Milei obtenía 28.99%. Y estamos listos para representar a los argentinos de bien.
Fue en la segunda vuelta, cuando la economía ya había tocado fondo, que Milei dio la vuelta a la situación, obteniendo el 56.6% de los votos y derrotando así a Sergio Massa, quien quedó con el 44.3%. La ultraderecha había ganado. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Antes de su victoria presidencial en 2023, Javier Milei ya había dado señales de su ambición política. En 2021, con su coalición La Libertad Avanza, se presentó como un nuevo actor en la política argentina. En esa elección obtuvo el 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza nació como una coalición disímil formada por grupos conservadores y pequeños movimientos que compartían una visión común: desmantelar el Estado, acabar con la inflación y promover una economía sin restricciones. Sus miembros no estaban dispuestos a comprometerse con lo que llamaban el fracaso del pasado. En sus discursos reclamaba la desaparición de las estructuras tradicionales del poder, que eran consideradas responsables de las crisis económicas. Para él, el Estado no debía ser gestionado, debía ser destruido. En 2023, Milei decidió dar el siguiente paso: transformar a La Libertad Avanza en un partido político oficial con la intención de consolidar su poder. La Libertad Avanza logró el reconocimiento como partido político en 14 de los 24 distritos del país y obtuvo 24 escaños en la Cámara de Diputados y 2 en la de senadores. La ultraderecha que ejerce Milei es considerada como híbrida, más apegada a un modelo neoliberal radical con rasgos populistas. Se caracteriza por la aparición pública exagerada, haciendo que empatice con el sentir del resentimiento de los votantes en relación a la situación económica de la Argentina. Milei ha nombrado al pasado de Argentina bajo el nombre de casta política, atribuyéndole el sentido de una élite corrupta que atenta en contra del pueblo y sus necesidades. Los valores de la ultraderecha de Milei se centran en ideas conservadores en temas culturales y sociales, tales como el aborto, la inclusión y el feminismo. En temas de seguridad se centra en una línea fija por medio de la promoción de la autodefensa y la libre portación de armas. Una de las propuestas más polémicas de Milei es la dolarización de la economía argentina, un cambio drástico que buscaría reemplazar el peso argentino por el dólar estadounidense como moneda oficial. Para muchos esta propuesta podría estabilizar la economía, pero también podría representar una pérdida de soberanía monetaria. Sus ideales podrían considerarse proteccionistas. Estos ideales lo definen como anarcocapitalista y libertario. En su visión, el Estado no es solamente ineficiente, debe ser completamente desmantelado. La privatización de los servicios públicos, la eliminación de entidades como el Banco Central y la promoción de una economía sin restricciones serán los pilares de un sistema supuestamente más libre. ¡Muchas gracias! En este contexto, Javier Milei presenta su solución, un conjunto de reformas que podrían cambiar el curso de la nación. Este plan ha sido apodado Plan Motosierra, un nombre que evoca la idea de cortar, derribar lo que ya no funciona para hacer espacio a una nueva reestructura. Este plan está compuesto por 3 etapas que prometen por medio de este que Argentina se convertiría en potencia otra vez. La primera parte de su plan sería la eliminación total de la obra pública, así como la flexibilización del mercado laboral, la libre competencia de moneda y la desregulación del sistema financiero. En la segunda etapa se prevé una reforma del sistema previsional, un programa de retiro voluntario del Estado y del control de programas sociales y la eliminación del Banco Central. La última etapa consta de cambios en el sistema de salud, educación, seguridad y pagos en las universidades públicas. El plan Motosierra de Milei es en definitiva una propuesta de corte radical y disminución del Estado, a través de la cual busca transformar a Argentina en una potencia supuestamente. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿qué precio estará dispuesto a pagar al pueblo argentino por estas reformas? ¿Realmente es posible que este enfoque neoliberal pueda salvar a un país sumido
en décadas de crisis económicas o podría ser la chispa que encienda una crisis aún mayor. Esto es Regresiones, el ascenso de las ultraderechas en el mundo.